Para gente que no se pudo conectar. Ya, ¿se ve cierto la imagen? Súper. Ya, hoy día Sí, vamos a estar hablando de adoración y alabanza, que pareciera ser que son dos temas diferentes. O sea, que pareciera ser dos temas que son lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Son diferentes, pero que están unidos. Están literalmente unidos y ahí hay dos imágenes que representan qué podría ser adoración y alabanza. Por ejemplo, la parte de arriba están alabando, ¿ya? Y lo vamos a explicar. En la parte de abajo está Jesús sacrificándose en la cruz y él está adorando. ¿Mm? A pesar de no estar cantando ahí ni nada, está adorando al Señor. Y vamos con definiciones. Adoración es la respuesta del ser humano a lo que ve y a lo que conoce de Dios. Es una vida de consagración donde todo lo que hago es para Dios. Por ejemplo, el despertar, el amor al prójimo, la crianza de nuestros hijos, la honra a los padres, la manera en cómo nos desenvolvemos en el trabajo, nuestra manera de vestir, de comer, nuestras actitudes. Todo eso es adoración, o sea, todo lo que hacemos, ¿ya? Todo eso adora. Ahora, la pregunta es, ¿a quién adoro con lo que hago, por ejemplo? El cómo trato a las personas. Estoy adorando al Señor. Hay un versículo en la Biblia que dice que producto de nuestras obras, la gente al ver esa luz va a glorificar al Padre. ¿M? A veces nos quedamos en el sermón, en la enseñanza, en predicar, pero está comprobadísimo que, que la gente aprende más de lo que hacemos que de lo que decimos. ¿M? Y eso se ve en todo. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en un momento donde ven a alguien que ustedes admiran o alguien de autoridad que actúa de una forma bien cautelosa ante una situación compleja, ustedes quizás podrían actuar en ese momento gritando, no sé, cualquier cosa, pero al ver a esta persona de autoridad actuando bien, ustedes aprenden de eso y dicen, no, yo voy a actuar así. O sea, para la próxima, cuando pase algo así, sé cómo actuar. ¿M? Porque lo vieron, lo aprendieron. Entonces, aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. ¿M? Por ahí nuestro propio hijo, bueno, los que son papás, saben eso, o sea, podemos enseñarle 10.000 cosas a nuestros hijos, pero ellos van a aprender de nuestras actitudes, de cómo nosotros resolvemos situaciones. Es más, muchos de los temores que ustedes tienen son heredados de papás, po, de mamás que vieron una cuenta de luz, por ejemplo, y ay, se enojaron o se preocuparon o se pusieron a llorar y aprendimos indirectamente de eso. Entonces ahora vemos una cuenta, cualquier cosa y nos desesperamos. ¿Mm? Diferente, por ejemplo, si hubiéramos visto a nuestros papás, y no los estoy culpando, pero doy el ejemplo de, no sé, po, de reaccionar ante una dificultad con oración. ¿Sabes qué? Vamos a orar ante esto. Vamos a clamar al Señor, vamos a alabar. ¿M? Tendríamos esas respuestas también ante cualquier situación compleja. ¿M? Y claro, porque aprendemos de lo que vemos. Entonces la adoración, para resumir, es todo, todo lo que ustedes hacen. ¿M? El cómo viven va a resumirse en si están adorando al Señor o a otra persona. ¿M? Y la alabanza, y aquí usar una pareja, si se dan cuenta, es una expresión de la adoración. O sea, no es adoración, es una expresión, una parte, está dentro de la adoración. La alabanza tiene que ver con la expresión más amorosa de la adoración, y que tiene que ver con los cánticos, los sonidos, las danzas, las expresiones que reflejan nuestro amor hacia Dios. Y este es un nivel de intimidad que nos permite tener experiencias con nuestro amado, con Dios. La alabanza permite atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Eso es bien interesante. En Salmo 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Ese es un diseño. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es una verdad. ¿M? Entonces la alabanza es una herramienta celestial para abrir fuentes del cielo. O sea, si ustedes necesitan provisión, si necesitan dirección, si necesitan más de la gracia del Señor, la alabanza es vital en eso. Lo triste de esto es que en casa no alabamos, o la gran mayoría de los cristianos no tienen tiempos de alabanza en casa, y es más, se toma como que un tiempo previo ante la predicación. Yo muchas veces he escuchado, oye, aquí voy a entrar en un tema medio polémico, pero muchas veces he escuchado a pastores o ministros que dicen, lo más importante es la palabra, no la alabanza, no las canciones, dice. Y yo ahí discrepo. ¿Por qué discrepo?
Y miren, voy a dar mis bases bíblicas. El Señor busca adoradores. Él no está buscando predicadores. La predicación, y yo mismo predico, el dar una enseñanza tiene que ver con una asignación de hacer discípulos, de trabajar en la gente, pero la alabanza va directamente hacia el Señor. ¿Eh? La predicación va hacia la gente. Por ejemplo, esta enseñanza la van aprendiendo ustedes, ¿verdad? Pero la alabanza que yo le pueda cantar al Señor va hacia Él, es una ofrenda directamente hacia Él. Entonces, el tiempo de alabanza previa ante una predicación, por ejemplo, es mucho más vital que la palabra, porque la palabra te va a bendecir a ti, pero la alabanza va a bendecir al Señor y a ti. Va a ser un tiempo de intimidad con Él. Y quiero que lo vean así, como una relación de pareja. La adoración es todo lo que se vive en el día, ¿ya? El saludarse en la mañana, el tomarse un desayuno juntos, el conversar de la vida, la crianza, todo eso es adoración. Véanlo así, como una pareja. Entonces, adoración para el Señor sería todo lo que yo vivo con Él, el cómo resuelvo situaciones, el cómo ejerzo mi paternidad, el cómo ejerzo mi forma de ser esposo, todo eso con el Señor. Y la alabanza sería el tiempo de intimidad de esa pareja, ¿ya? El tiempo que tienen a solas, ¿ya? Eh, y ese tiempo de intimidad también es importante en un conyugazo, en un matrimonio. Entonces, y quiero que lo entiendan bien, no me quiero enredar en esto, pero una pareja no puede vivir sin intimidad porque son amigos, serían amigos. No sé si me entienden. O sea, yo tengo amigos y con ellos converso, puedo compartir, puedo estar todo el día con ellos, pero no logro tener intimidad con ellos porque son amigos. ¿Mm? Entonces, ¿con quién tengo intimidad? Con mi pareja. Ese es el momento que se expresa esta dinámica más íntima. ¿Mm? Entonces, el Señor también actúa de la misma forma, o sea, vivir para Él, el leer la palabra, el orar, el vivir una vida para Él, eso es adoración. Pero el tener tiempos de alabanza sería tener tiempos de intimidad con el Señor. ¿Mm? Entonces, una pareja no puede tener intimidad sin primero no tener adoración, ser pareja, porque si no sería algo profano. ¿Mm? Y tampoco podrían solo tener adoración y no tener intimidad. Yo me acuerdo una vez conocí a unos amigos, o sea, no conocí a un amigo, los amigos los tenía hace tiempo, pero a ellos siempre no les gustó tanto el tema de la alabanza, ¿ya? Ellos son personas así muy doctas, profesionales, de estudio. Entonces, ellos cuando conocieron al Señor, se convirtieron, ellos venían de dinámicas muy, voy a llamarle así, griegas, pero muy estructuradas, así como de mucha información. Entonces, cuando conocieron a Dios y empezaron a asistir a una congregación, les chocaba el tiempo de la alabanza, el cantar, el aplaudir, como que siempre les chocó, como que les costaba, lo hacían, hasta que encontraron una congregación que era más profesional, o sea, que era más ejecutiva, donde no habían tiempos de alabanza, simplemente eran reuniones de organización y cómo cambiamos al país, era como una dinámica más de, con la palabra solamente reunirnos y poder ejecutar planes, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen eso está bien, está mal, no está mal, pero se está perdiendo una parte de esa persona. El de poder conocer al Señor, el de poder tener esta expresión de amarle, ¿m? De poder generar un ambiente donde Dios habite. Y por eso les decía que Dios habita en la alabanza, no en la adoración. Él habita en medio del cántico de su pueblo. Y lo vamos a ver con una historia, ¿ya? Pero quedó claro el concepto de alabanza, adoración. Adoración es todo lo que hacemos. ¿M? El cómo vivimos, y alabanza tiene que ver con la expresión, el decirle te amo al Señor, el aplaudir, el cantar, el saltar, todo eso tiene que ver con la alabanza. Y aquí les voy a contar una historia ultra mega resumida con imágenes. Primera de Crónicas 13, bueno, esto parte un poquito antes. Resulta que Israel está peleando con los filisteos, enemigos clásicos de Israel. Los filisteos estaban ahí en la tierra. Bueno, Israel siempre ha tenido enemigos dentro de su tierra, producto de que cuando Josué tomó la tierra, no sacaron a toda la gente. Entonces siempre quedaba un rastrojo, un rastrojo, un rastrojo. Ustedes sabían que actualmente esta guerra que hay de Israel, hoy día ellos son descendientes
de los filisteos, los enemigos. ¿Cómo se llama el pueblo enemigo? El país que está hoy día actual. Se me olvidó el nombre. Si alguno lo recuerda, puede ponerlo ahí en el chat o activar su micrófono y nombrarlo. ¿Se lo saben o no? ¿Irán? ¿Estamos hablando? Parece que Irán. Ya, pero ellos son descendientes de estas tribus antiguas que estaban en Israel y por ahí tienen mezclas de filisteos, de pueblos antiguos que compartieron tierras con Israel. En verdad compartieron porque no se hicieron cargo en su tiempo. Eso es muy profético igual. Porque saben que Israel, y esto es más que nada como para que lo entiendan, no es una verdad completa, sino una especie de parábola. Pero Israel es como nuestra alma, no sé, que está constantemente peleando con enemigos eh, y hay que vencer para que se llene del Señor. Israel ha estado toda la vida en guerra y por territorio, por tierra, una tierra que el Señor les dio, pero que ellos han permitido, ellos mismos han permitido la mezcla, pues ellos mismos han permitido que pueblos se queden ahí, o sea, se acostumbraron. Ahora, ¿esto en qué aplica a nosotros? En que a veces nosotros permitimos cosas en medio de nuestro hogar, que no las sacamos, que convivimos con ellas, y al final después terminan siendo gigantes, terminan dañándonos. ¿Y a qué me refiero con permitir cosas en medio de nuestra vida? Sí, para ser mucho más claro. No sé, permitimos malas actitudes, permitimos violencia, permitimos inmoralidad, permitimos el hablar mal de otro, el murmurar, todo eso, al permitirlo en nuestra vida, lo que va a hacer va a estar minando nuestras generaciones constantemente, constantemente. Entonces son gigantes que tenemos que vencer. Pero bueno, volviendo a la historia, está los filisteos peleando contra Israel en los tiempos de los jueces. Los tiempos de los jueces fue después de Josué de tomar la tierra prometida. El Señor levantó jueces para que gobernaran juntamente con él. Y en ese tiempo estaba, bueno, estaba el sacerdote Elí, estaba Samuel también, pero era pequeño. Y Elí, este sacerdote, cuando habían guerras muy complicadas donde no podían vencer, sacaban al arca. ¿Se acuerdan que hablamos del arca del pacto, que esta que está aquí? Miren, a ver. Ay, aquí tengo una imagen. Ya. ¿Se acuerdan que le hablé la otra vez del tabernáculo de Moisés, que se dividía en tres partes y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y estaba el arca y ahí vivía el Señor o una partícula de Dios, no es que viviera Dios. Había un pedacito de Dios ahí en medio de ese arca. Bueno, cuando había guerra, aquí podía entrar un sacerdote, en verdad, el sumo sacerdote una vez al año, para hacer un ritual de expiación de pecados. Aquí, solamente aquí, una vez al año era el gran evento. Pero cuando había una guerra así muy complicada, ¿qué hacían? La gente gritaba, saquen el arca, porque estaban perdiendo. Entonces llegaban los sacerdotes, sacaban el arca e iban a pelear. Mira, y aquí, por ejemplo, en esta imagen que sale aquí, aquí salen como los sacerdotes con el arca y empiezan a ganar las victorias y cosas así. El tema de esto es que les funcionó un par de veces, pero esa es la dinámica del dios de amuleto. ¿Han visto cuando intentamos resolver nuestras cosas a la fuerza y cuando ya no podemos es como saquen el arca, oremos, ahora ayunemos, empezamos a ocupar todas las técnicas del Señor como para poder traerlo a colación y pelee por nosotros. Eso mismo hacia Israel, o sea, no está muy lejano a nosotros, no está muy lejana a nuestras actitudes, a veces de cuando llegamos a la última, cuando ya no se nos dio nada, cuando quedamos en nada, ahí decimos, ya, vamos al Señor. O sea, cuando ya el doctor dice, no, lo desahuciaron, ahí uno dice, Señor, ahora sí, voy con todo a orar. Pero ¿por qué no lo hicimos antes? O sea, ¿por qué? O tener una vida en pos de él. Entonces, en un momento el Señor ya se hastió de esa actitud de Israel que tenía de sacar el arca solamente cuando estaban en conflicto. Ahí se acordaban del Señor. Y esa vez los filisteos se robaron el arca. Imagínense eso, se robaron la presencia de Dios. Heavy. Se la robaron, mataron a los sacerdotes que llevaban el arca, que eran los hijos de Elí. Aquí en esta segunda imagen va una persona a decirle a Lee que murieron sus hijos, y les dijo, y se robaron el arca. Y ahí Elí se fue a la B porque dijo, chuta, se robaron a Dios. ¿Mm?
Y cae hacia atrás, eso menciona la Biblia, se golpea la cabeza y muere. Entonces Israel quedó sin Dios y sin sacerdote. Es bien interesante eso. ¿Mm? ¿Qué hicieron los filisteos? Este pueblo adoraba a un dios que se llamaba Dagón. Dagón era un dios que tenía la extremidad en forma de pez, como un sireno, y hacia arriba cuerpo de hombre. Dagón era el dios como una especie de dios marino. Y ellos lo llevaron a su templo. Ellos adoraban a este dios Dagón y llevaron el arca al templo de los filisteos como victoria, el trofeo de haberle robado el arca al Señor, o sea, a Israel. Y lo pusieron delante de Dagón. Ese día se fueron a acostar, disfrutaron por haber vencido a Israel y todo el tema. Y al otro día, cuando van al templo de Dagón, se encuentran con Dagón postrado delante del arca. Eso es bien interesante porque Dios se defiende solo. No necesita de nosotros. Y postrado y con la cabeza cortada y las manos cortadas. Por eso en esta imagen, no sé si se logra ver, pero está cortada una mano, cortada la otra mano y la cabeza igual. Entonces los filisteos quedaron sorprendidos. ¿Por quién hizo esto? ¿Quién entró al templo de Dagón, rompió a Dagón y lo puso delante del arca del Señor? Bueno, cuento corto, a los días se empezaron a llenar de tumores em, este pueblo. Ay, se me olvidó el nombre, perdón, ando súper... Los nombres recién, los filisteos, iba a decir fariseo, nada que ver. Se empezaron a llenar de tumores, de úlceras, y se dieron cuenta que era el arca lo que le estaba produciendo eso. Entonces, ¿qué hacen? Mandan el arca, la sueltan, la van a botar al desierto con ofrendas. Ponen unos ratones de oro y la sueltan en el desierto. El arca quedó botada en el desierto por harto tiempo, porque eso fue en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces estaba Elí, después Samuel viene y luego viene Saúl. Reina Saúl, todo el tiempo que reinó Saúl. Israel sigue peleando contra los filisteos. Lo loco de esto es que el tabernáculo seguía funcionando. Si ustedes me dicen, oye, el tabernáculo seguían haciendo sacrificios, sí, pero sin el arca. Todo este templo funcionaba sin el arca. ¿Mm? Eso nos pone también a entender de que hay mucho templo que funciona sin el Señor. Es heavy eso, es heavy eso. Ahora ustedes se van a imaginar un templo católico claramente, porque no hay lugar más frío que, no sé si han entrado alguna vez a alguna catedral católica. Yo me acuerdo una vez entré a hacer unas acciones a la de Santiago Centro y hay tumbas dentro, hay curas muertos dentro, así que los tienen el cajón dentro. Es heavy, es un cementerio literal, fría, son muy lúgubres, pero incluso más allá de eso, pueden haber templos pentecostales, pueden haber templos proféticos, apostólicos, lo que ustedes quieran llamarle, donde se sigue haciendo un culto, pero no está Dios ahí. Bueno, ¿y por qué no está Dios? Eh, Porque el Señor mira el corazón, ¿m? No mira la apariencia de templo, la extensión. El templo de Israel, cuando Jesús entró ahí, recién entró gloria. ¿Se acuerdan cuando Él entra, da vuelta a las mesas a los cambistas y dice, eh, esto tiene apariencia de casa de oración, pero en verdad es una cueva de ladrones? Ahí fue el momento donde tuvo gloria el templo, cuando entró Jesús. Pero Jesús sale y sigue siendo la misma dinámica de cueva de ladrones. Entonces pueden haber templos con apariencia de iglesia, con apariencia de casa de oración, con apariencia de Cristo, pero pueden estar muertos. Puede que el arca no esté ahí. ¿M? ¿Y por qué no está ahí? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No, no en medio del grito, no en medio de incluso de doctrinas de texto. Muchas sectas ocupan la Biblia. Si ustedes me dicen, no, pero si está la palabra de Dios. Muchas sectas han ocupado la Biblia y la han utilizado de una manera muy errada. Entonces no es tanto lo sacro, sino que es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. O sea, y eso es lo que siempre tenemos que priorizar, el buscar al Señor, que Él viva en medio de nosotros. ¿Mm? Bueno, entonces dejan el arca botada, pasan años donde el arca quedó olvidada en el desierto, y cuando David
toma el reino, el reinado, su primera acción de gobierno fue, vamos a traer de vuelta la presencia de Dios. Por eso yo puse aquí, ¿cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? Acuérdense que hoy día estamos hablando de adoración y alabanza. A David se le ocurrió comprar los mejores carros que tenía Israel con bueyes y ir a buscar el arca. No sé si se alcanza a ver esta imagen, pero la trajo así, mira, ahí está el arca y aquí están los bueyes. eh, y la va a buscar al desierto. Con tremenda fiesta, en Primera de Crónicas 13 sale que van miles de personas a buscar el arca, David va danzando. Era toda una fiesta esa regreso del arca de la presencia de Dios a Israel, pero resulta que en un momento estos bueyes se desestabilizaron y el arca se fue a caer. ¿M? Casi se cae y hay un hombre con muy buena intención. eh, que intenta sostener el arca y muere. Aquí en esta imagen le pusieron un rayo, no sé si habrá muerto con un rayo, pero sí la palabra dice que el momento en que tocó el arca se murió. Y él se llamaba Usa. ¿Ya? Incluso a esta calle le pusieron, aquí murió Usa, eso dice la Biblia, que le pusieron ese nombre. Pero la fiesta de traer a Dios de vuelta provocó un ambiente lúgubre y de llanto. Imagínense, o sea, hay una fiesta en Israel porque David está reinando y porque está trayendo de vuelta la presencia de Dios y muere un hombre de Israel, pues, o sea, muere un familiar. Imagínense, la misma congregación. Vamos todos a buscar el arca y uno de los hermanos se muere al intentar agarrar el arca porque se iba a caer. Y ahí quedó una confusión en David, me imagino. eh, de haber pensado pucha, estoy trayendo de vuelta la presencia del Señor y se me muere un hombre. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Señor? Entonces, en ese pensar rápido, deciden dejar el arca en la casa de un granjero que se llamaba Obededón, que vivía por ahí como afuera de la ciudad, y tenía dos opciones, o obedecer al Señor, o sea, al rey en este caso, o no obedecerlo y lo iban a matar igual, porque al reino uno en ese tiempo, por más que fuera el rey David, si uno iba en contra de la realeza, no tenía derechos, aquí no era democracia, aquí era lo que el rey dice se hace. ¿M? Entonces era o lo haces o lo haces. ¿M? Así que Obededón dijo ya, lo hago. Dejan el arca en medio de la casa de Obededón, y aquí sale una imagen de Obededón. Me gusta esta imagen porque sale como que la puso ahí en su casita al medio. Y yo creo que fue así. La Biblia no menciona qué hizo Obededón con su casa. Eh, no menciona qué pasó dentro de la casa de Obededón. Pero sí menciona que a los 3 meses David manda a un hombre a ver el arca, a ver si Obededón había muerto. Porque claro, había matado a una persona que dejaron esta cuestión en la casa. Quizás cuántos murieron. Y ve que Obededón en 3 meses había prosperado en todo. Entonces, imagínense, va a ver la casa de Obededón y ya no era de un piso, sino era de 3 pisos. Ya no tenía 2 vacas, ahora tenía 40 vacas. Ya no tenía 15 gallinas, ahora tenía 300 gallinas. ¿Ya? Empezó a tener una fábrica de huevos. Yo estoy suponiendo, no sale eso en la Biblia. Dice que prosperó en todo, pero yo me voy a ir en el pensamiento. Pero prosperó en todo. O sea, y este hombre va de vuelta a David, este criado, y le dice, ¿sabes qué? Al hombre al que le dejamos el arca, empezó a irle bien en todo. Entonces David dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo a los filisteos les dio tumores? A Usa, que intentó agarrarla con buena intención, murió, pero este otro hombre, que le pedimos que la guardara en su casa, empezó a prosperar. O sea, el arca bendice a algunos y a otros los mata. O sea, de qué estamos hablando? ¿Cómo funciona esto? Y ahí es donde David entiende un diseño muy celestial, que lo ve en Obededón, pero que también lo recibe desde el mismo trono del Señor. Y eso es lo que les quiero compartir. Aquí la pregunta que quizá alguno de ustedes va a decir, pucha, Usa, ¿por qué murió? Tiene que ver más con una figura de que la presencia del Señor nosotros no la podemos sostener, no la podemos manipular. Quizá alguno va a decir, pero es que él tenía buenas intenciones. Pero ¿saben qué? El reino no se basa en buenas intenciones. Yo sé que el cristianismo a veces se tiende a pensar
de que se trata de hacer buenas cosas, de buenas acciones. Pasa mucho, sobre todo con la gente de afuera, que dice, no, los cristianos debieran ser buenos, los cristianos debieran ser gente amorosa, los cristianos debiesen ayudar a todo el mundo. Y en cierta medida tienen razón, pero no del todo. Les voy a dar un ejemplo bíblico para que lo entiendan. En un momento Jesús va a un lugar que se llamaba Betesda, el pozo de Betesda, y dice la palabra que ese lugar estaba lleno de enfermos, lleno de enfermos. Jesús entra a ese lugar y solo ora por uno. ¿Mm? Ahora Jesús decía, él lo repitió muchas veces, decía que él hacía todo lo que veía hacer al Padre, todo lo que veía hacer a Dios, eso hacía. Entonces, si Jesús oró por uno en Bethesda y no por todos los enfermos, fue porque eso lo vio en el cielo, lo vio del Padre. O sea, el Señor le dijo, tienes que orar por esta persona, ¿Mm? Por un paralítico que estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros fuéramos a ese lugar como iglesia? Más de alguno diría, no, oremos por todo porque hay que ayudar a la gente. Y claro, y ahí nos enredamos en cosas que el Señor muchas veces no nos pide. Otro ejemplo bíblico. Jesús en un momento le dice a sus discípulos, es momento de que yo me vaya, voy a ser entregado, los sacerdotes me van a tomar y me van a matar. Y empezó a explicarle. Y Pedrito, con buena intención también, le dice, el Señor no lo permita, le dice a Jesús. Más encima le suena hasta cristiano porque le mete al Señor. El Señor no lo permita. Y Jesús, ¿qué le responde? Apártate de mí, Satanás, porque piedra de tropiezo me eres. Y ahí también nosotros podríamos decir, qué duro fue Jesús, porque Pedro tiene buena intención. O sea, Pedro le dice a Jesús, no quiero que te maten. O sea, no le dijo no, sino que fue como, pucha, no, que Dios no lo permita, que no te entreguen, que sigas vivo con nosotros. Y Jesús reprende al diablo ahí a través de Pedro. Por qué reprende a Satanás? Y le dice, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Porque saben que Jesús justamente quería escuchar eh, que no le iba a pasar nada, que no tenía que ir a la cruz, porque no es que Jesús deseara en su corazón el ir a la cruz, sino que él deseaba hacer la voluntad del Padre. Pero nadie quiere ir a la cruz. O sea, la última oración de Jesús en el Getsemaní fue, si de ti depende, pasa de mí esta copa. Pero le dice, o sea, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se ve que Jesús lo que quiere hacer es la voluntad del Padre. Pero él no quería como sufrir todo eso, o sea, es obvio, o sea, nadie quiere eso. No somos personas que son masoquistas, que nos gusta el dolor. O sea, a Jesús no le gustaba el dolor. Entonces, él sabía que esta voz de Pedro era para tentarlo. O sea, era Satanás mismo diciéndole, no, tranquilo, no te va a pasar nada, arranquemos. Entonces, una buena intención puede ser hasta una acción de Satanás misma. ¿Ah? Y ahí les doy el ejemplo. Entonces, el reino, como les decía, no se basa en buenas acciones. No se basa en cuán buen corazón tengamos, sino en la precisión de la voluntad del Padre. ¿Mm? Una vez me pasó a mí, y ahí con esto cierro el último ejemplo para que se entienda bien ese concepto, de que me enteré de una persona cercana, de un hermano, que estaba pasando por una necesidad económica. ¿Mm? Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, chuta, mira, este hermano ha estado muy mal financieramente y dije, podríamos ayudarlo. Entonces, sin preguntarle a nadie, ni siquiera al Señor, fui y le transferí un dinero, como ofrenda. Ya pasó, me sentí bien, obviamente, porque hice una buena acción, una linda acción. Y en la noche el Señor me confronta y me dice, ¿por qué hiciste eso? Y yo, por ayudarlo, o sea, como estaba mal y hay que ayudarlo. Y el Señor me muestra que esa acción que estaba viviendo era una medida para que esta persona fuera el Señor. O sea, estaba viviendo una instancia de escasez para que esta persona lograra doblar su rodilla e ir al Señor. Y dijo, y tú le entorpeciste, tú te metiste en medio. Oh, me sentí mal, me sentí muy mal. ¿Y saben qué? Es esto. Es como cuando los papás le dicen al hijo, no hijo, no va a comer dulce porque no te comiste la comida. Y viene el abuelo por detrás y le pasa el dulce igual. ¿Qué hace? Va en contra de la voluntad de los papás. Y el hijo se sale con la suya. ¿Me entienden o no? Entonces, eso pasa cuando nosotros, no estoy, con este ejemplo que les doy al final,
No estoy diciendo que no ofrendemos, no ayudemos a la gente. Eso hagámoslo, hagámoslo. O sea, esto a mí me pasó una pura vez de muchas veces que he bendecido gente. Pero les doy el ejemplo de que el reino no se basa en buenas intenciones. No es como, ay, pucha, el Señor, ¿por qué mató a Usa si quiso agarrar el arca? Porque el arca no necesita defenderse, no necesita que alguien la sostenga. El Señor no necesita que nosotros sostengamos su presencia. Él nos sostiene a nosotros. Entonces, es una manera muy altiva el creerme mejor que el Señor, el meterme a batallas que Él no me pidió. ¿M? O sea, un consejo vital en el avance de todo. No se metan a batallas que Dios no le pidió. O sea, si el Señor los llamó a meterse con niños, métanse con todos, con los niños, oren por ellos, adoren, no sé, abrácenlos. Pero si no les pidió y están ahí metiéndose, se van a enredar en asuntos que no, que se van a cansar y que son buenos quizás. Entonces por ahí hay que ser preciso en eso. Ahora, eso no quita que no hagamos nada, nada, el Señor no me ha dicho nada, así que me voy a quedar parado. No, siempre hay una voluntad, ¿ya? Bueno, quedó el arca en la casa de Obededón, finalmente empezó a prosperar en todo. David entendió este diseño y dijo, traigamos el arca, pero ahora ya no va a ser en carros, sino que va a ser sobre hombres, sobre sacerdotes que tengan un corazón para el Señor. Preparó sacerdotes y ellos trajeron de vuelta el arca así. Y David, cuando trajo el arca de vuelta, entendió el diseño de Obededón y dijo, Dios ya no quiere vivir en un tabernáculo donde se le sacrifica animal una vez al año, sino que voy a hacer mi propia tienda y toda la gente va a poder ir a adorar al arca. En el tabernáculo, que es el que yo le hablaba la semana anterior, aquí solo podían entrar los levitas. Era una pura tribu, de 12 tribus solo podía entrar una. Y aquí en el arca solo podía entrar el sumo sacerdote, que era una persona de las miles de personas que vivían en Israel. Entonces, acceso al arca no tenía nadie, solamente una persona. Y aquí en el atrio podían entrar todos los varones de diferentes tribus, por ejemplo, la tribu de Judá, pero solo los varones, o sea, mujeres y niños no podían entrar aquí. Y solo el acceso era aquí al patio, ya no tenían acceso acá al lugar santo, solo los de Levit. ¿Mm? Entonces, nadie tenía acceso al arca, era una cosa impenetrable. Bueno, David, ¿qué hizo? La puso en una tienda y dijo, ahora toda tribu, toda lengua, toda nación, niños, niñas, mujeres, ancianos van a poder ir a adorar al Señor y estar ahí. Y hizo un diseño de adoración de 24 horas, o sea, 24 horas de alabanza. Ya no eran sacrificios de animales, sino que sacrificios de alabanza. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo traigo la presencia de Dios a mi vida? Y por toda la historia que les conté de Primera Crónica 13, es ser un buen anfitrión. Eso es lo que vio David en el cielo y eso es lo que vio David también en la casa de Obededón. Obededón prosperó no porque él fuera santo. Obededón prosperó no porque él era una persona espectacular. Obededón prosperó porque cuando le dejaron el arca, él no la puso en el patio, la encerró en una cajita y la dejó ahí guardada. Y solo los domingos a las 10:30 la abría, entraba y adoraba, y luego la cerraba, y toda la semana vivía tranquilo en sus asuntos. Lo más probable es que Obededón haya puesto el arca, y digo probable porque la Biblia no menciona qué hizo Obededón, pero lo más probable es que él haya puesto el arca en su comedor, en su living, y comía alrededor del arca con su hijo, con su esposa. Lo más probable es que Obededón en la mañana, antes de ir a trabajar al campo, se ponía a hablar con el arca. Se tomaba su cafecito, su mate, su té, no sé, y se ponía a conversar con el arca y le contaba los asuntos. Fue un buen anfitrión. ¿M? O sea, hospedó el arca, vivió en función del arca y no dejó el arca como un amuleto como lo hacía Israel, que la tenía en un tabernáculo ahí guardadita y que solo vivía en función de rituales. Dios es mucho más allá que rituales y es por eso que la alabanza rompe el ritualismo. O sea, decirle te amo al Señor o tener un tiempo donde yo cierro mis ojos y expreso mi canción al Señor rompe los rituales. ¿M? A no ser que hagamos eso como un ritual. ¿M? Entonces, un buen anfitrión, y aquí hay algunas características, ser un apasionado, ser un buen anfitrión de su presencia. Obededón significaba siervo, esa era la traducción de Obed, y Edom tiene que ver con rojizo o la tierra de Edom. ¿M? Y él era un siervo, un esclavo del Señor. El siervo significa esclavo. En la Biblia hoy día se traduce la palabra
esclavitud por siervo porque es fuerte igual escucharla. Bueno, se tradujo en los tiempos de los esclavos. Entonces era fuerte porque por ahí la gente decía, bueno, Dios aprueba la esclavitud. Pero no tenía que ver con eso. Tenía que ver con ser un servidor. ¿M? Em, y un adorador siervo es alguien que vive en función de la persona amada. Imagínense esto, yo les digo, ustedes me preguntan un día, Jordan, ¿sabes qué? Te queremos invitar a comer a la casa, ¿ya? Un ejemplo. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta? Y yo le digo, bueno, lo que más me gusta, no sé, son las hamburguesas. Las hamburguesas y las papas fritas. Súper sano, ¿ya? ¿Y qué es lo que no te gusta, Jordan? Lo que no me gustan son los porotos y las guatitas. Un ejemplo. Un ejemplo real, no me gustan ni los porotos ni las guatitas. Eh, entonces, me invitan un día a la casa, voy, llego, eh, y me dicen, Jordan, siéntate aquí, gracias y todo, mira, sabemos que te gustan las hamburguesas, pero bueno, hoy día preparamos porotos porque nos gustan mucho los porotos. Entonces, sabemos que no te gustan del todo, pero bueno, en esta casa los preparamos siempre los sábados y tú viniste un sábado, así que te los vas a tener que comer. ¿Cómo creen que me sentiría? O sea, tampoco es para arrancar ni llorar, pero no me voy a sentir cómodo claramente porque sabían que no me gustaba. Y claro, no terminamos siendo buen anfitrión porque al final me dieron de comer de algo que quizás no era lo que yo quería. ¿M? Eh, y eso pasa con la presencia del Señor. O sea, a veces comemos de contenidos que no son sanos, a veces nuestra vida está en dinámicas o formas que no son sanas y creemos que Dios debiese adaptarse a nuestra cultura y no nosotros adaptarnos a la cultura del Señor. Y Obededón hizo eso, o sea, se adaptó al arca, no hizo que el arca se adaptara a su vida, a su ritmo de vida, sino que él al llegar, al tener este cuadradito, que era un objeto nomás, él dijo, ahora voy a vivir en función de esto. Y le empezó a ir bien en todo. Por eso la palabra dice, busca primeramente el reino y su justicia y lo demás se añade. El problema es que nosotros buscamos la añadidura siempre. Aquí voy con la añadidura. Lo primero que hacemos en nuestro día es trabajar, es darle, darle. Llegamos cansadísimos a la casa. Más de alguna hora debe estar ahí con sueño. Porque claro, porque lo mejor de nuestro día, lo mejor de nuestras fuerzas del día, se fueron en el trabajo. Entonces, llegamos con la última pila a la casa y ese tiempo lo dedicamos para la familia, para los hijos y para Dios. Entonces le damos lo peor a Dios, lo peor a nuestros hijos y a nuestra familia. Yo sé que más de algunos les ha pasado que llegan tan cansados y el hijo o la hija quiere compartir y uno tiene una cara, no tiene actitud. La esposa quiere contarte algo o el esposo quiere contarte algo y tuviste un día pésimo en la pega y no querías responder, no sé. Quizás a alguien le ha pasado, no una constante quizás, pero sí en alguna vez. Y es que le estamos dando la sobra a lo más importante. O sea, el trabajo tiene que ver con un medio y no con un fin. El fin es lo que está alrededor nuestro. ¿M? El fin es el Señor, es la casa. Entonces, terminamos adaptando al Señor a nuestra agenda y no yendo en pos del Señor y que nuestra agenda se adapte a Él. ¿M? Entonces, sé que suena súper repetitivo esto, pero lo dijo Jesús. O sea, busca primero el reino y su justicia y lo demás se añade. El reino es buscarlo a Él, buscar el reino de los cielos manifestados. ¿Y cuál es la justicia? ¿Qué es justo? Por ejemplo, darle lo mejor a nuestros hijos, darle lo mejor a nuestra esposa, a nuestro esposo. Si hacemos eso bien, créanme, si jugamos con nuestro hijo, a pesar del cansancio, si tenemos tiempo de calidad con nuestra esposa, con nuestro esposo, el Señor ve eso como justo. ¿M? Y va a empezar a añadir cosas. ¿M? Y yo lo he experimentado, sí, es una verdad. No es algo inventado. ¿M? Él trae esa multiplicación de recursos cuando ponemos primeramente a Él. Y primeramente no tiene que ver con exclusivamente. Por eso dice primeramente el reino. O sea, primero es que va al principio. No dice busca el reino solamente, exclusivamente, apártate, ándate a un monte y quédate ahí para siempre buscando a Dios. No dice eso, dice búscalo primeramente, o sea, en lo primero. ¿M? No dice exclusivamente, o sea, no tenemos que entrar en una dinámica de secta o sectaria. Jesús mismo lo hizo, o sea, en el tiempo de Jesús habían algunas sectas como la de los fariseos, los saduceos, y estaban los esenios. Los esenios eran tipos que se escapaban, que se desprendían de todo, de las cosas, de lo material, y se iban a cuevas porque creían
que era el tiempo donde Dios iba a venir y no sé, tenían sus pensamientos, sus formas. Y ellos se desconectaban de todo lo escenio. El Señor no quiere eso. Jesús vivió en ese tiempo y él no se desconectaba de su alrededor, no se desconectaba de su amigo, de Lázaro, lo iba a visitar, iba a Betania, no se desconectaba del ambiente, sino de que él primeramente buscaba al Señor. Hay varios versos donde habla de que él se apartaba a lugares solitarios para orar o se levantaba muy temprano de mañana para buscar al Señor. Entonces, y no es que se desconectara de lo demás, no es que se perdiera 10 días Jesús. Eh, Aunque sí tuvo un tiempo donde ayunó 40 días. Pero en su vida en general, él tenía tiempos de compartir. O sea, entonces nosotros también podemos vivir así, de tener nuestro trabajo. Yo no les digo mañana renuncien ni nada, les digo levántense media hora antes. Sé que a veces el sueño, pero saben que Dios ve esos detalles. Dios ve los pequeños detalles, decir, mira, se levantó media hora antes solamente para buscarme a mí. O sea, vino primeramente a mí, a presentarse, a tener ese tiempo, como Bededón en la mañana. Un buen anfitrión es alguien que prepara un lugar para que el amado se sienta cómodo y no solo visite, sino que se quede. El mismo ejemplo, alguien va, no sé, o ustedes van a quedarse a un lugar y lo dejan durmiendo en el suelo. Ustedes se van a ir al otro día, o sea, pero si le preparan una pieza, una cama, un lugar cálido, la mejor pieza, ustedes dicen, bueno, yo me voy a quedar aquí, o sea. Un buen anfitrión sabe dar lo que Dios quiere recibir. Está dispuesto a cambiar sus costumbres para agradar a su huésped. Miren, importante eso, o sea, si yo estoy hospedando a alguien, ha pasado de que no sé, viene alguien a una escuela de otro país y uno tiene que hospedarlo. Uno, no sé, si yo en la mañana me levanto con música todo full, yo sé que estoy hospedando a alguien externo en mi casa. Yo no hago esa rutina, no, la corto. O sea, estoy dispuesto a cambiar mi costumbre con tal de no molestar a la persona que se está quedando conmigo. Eh, Eso mismo debiésemos hacer con el Señor. ¿Qué cosas no le agradan al Espíritu Santo? ¿Qué cosas contristan su corazón? Y eso no permitirlo. O sea, no. Créanme que Dios no va a habitar en un ambiente donde su presencia es menospreciada, es degradada. Y bueno, ¿y cómo menosprecio la presencia de Dios? Cuando manifiesto otra voluntad que no es la de Él. O sea, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo se va a mover en ambientes donde estamos a gritos todo el día? A dinámicas violentas. ¿Ustedes creen que el Señor se va a sentar a la mesa en medio de la murmuración? ¿Creen que Dios va a estar viendo el contenido con ustedes de películas que quizás no son, no son malas, pero tienen ciertas... Una vez un amigo me dijo, oye, vete a esta serie, era un amigo cristiano. Game of Thrones, esa serie. La vimos con mi esposa el primer capítulo, sin mentir, como cuatro escenas pornográficas literales, o sea, no... Yo le dije, viejo, ¿qué me recomendaste? Mira la tontera que... No, es que son algunas escenas, pero es que eso es para el mundo, pero la serie es buena. Así dije, no, yo no voy a ver eso. O sea, ¿qué cosa permito? Porque yo sé que una imagen permea el corazón. O sea, aquí no hay nadie tan santo para decir, bueno, a mí no me afecta eso. Si no te afecta es porque lo normalizaste. ¿Mm? Entonces, lo que permitimos al final termina gobernándonos. ¿Mm? Entonces, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras costumbres con tal de agradar al Señor? ¿Mm? Un buen anfitrión no le importa su apariencia o su comodidad, solo se preocupa que el padre se sienta bien. Y eso es lo que hizo Obededón. ¿M? La adoración, como les decía adelante, no es un entretenimiento antes de la palabra, no es un previo antes de que el predicador. Podríamos no predicar en algún momento y solo alabar y debiéramos tener el mejor corazón dispuesto. Bueno, el sábado anterior fue solo alabanza, no hubo predicación. Y sé que esas reuniones no son tan populares, pero no son populares porque la gente no aprovecha el tiempo de tener esa instancia de decir, Señor, yo vengo a presentarme delante de ti. ¿Mm? Una adoración con entendimiento ya es un encuentro sobrenatural con Dios, donde todo puede suceder. Si Dios está, no hay enfermedad. Si Dios está, no hay depresión, no hay demonio que pueda resistir. Pero muchas veces solo cantamos por cantar y estamos distraídos y no hay una comprensión del mundo espiritual y del propósito por el cual Dios usa la alabanza. Por eso yo puse esa imagen de un tipo bostezando. No digo que estemos bostezando en la congre, pero a veces estamos tan insensibles en los tiempos de alabanza, donde se están manifestando cosas profundas,
y nos perdemos de instancia con el Señor. ¿Y saben que puede haber un estadio con 1.000 personas gritando Jesús y el Señor solo ve a dos? De mil, de miles, de 5.000, Él solo ve a dos. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué solo está viendo a dos? Porque hay dos donde su corazón está cercana a Él. Las demás solo lo hacen porque es parte de la acción, del ritual, de la expresión. Isaías 29:13. Bueno, Jordan, ¿dónde sale eso aquí? Este pueblo con sus labios me honra, dice el Señor, y con su boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Mm? No es más que un mandato enseñado por los hombres, o sea, su adoración no es más que algo que le enseñaron, entonces por eso canta. Bueno, ¿por qué canta? Porque bueno, antes de la reunión, antes de la predicación se canta, entonces, bueno, si te vas a mover así por un mandato, porque todos lo hacen, no tiene sentido. O sea, labios que honran a Dios y bocas que alaban a Dios, pero corazones lejanos a Él, el Señor no recibe esa adoración. Ahora, ¿cómo acerco mi corazón al Señor? Por lo que decía adelante. ¿Cómo atraigo mi corazón al Señor? Siendo un buen anfitrión. Si en casa somos adoradores, somos gente que alaba al Señor, que vive en una vida por Él, la alabanza va a ser tan disfrutable, porque nuestra semana, la alabanza de un domingo puede ser el resultado de una buena semana llena del Señor. ¿Mm? Entonces somos instrumentos en las manos de Dios. Romanos 6:13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Debiésemos ser instrumentos de justicia, ¿m? Y no instrumentos de iniquidad. Eh, Romanos 12:1 dice, preste su cuerpo al Señor y no al pecado. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y como les decía adelante, hasta la última lámina, Dios busca adoradores. Eh, Hay gente que a veces busca un pastor, busca un ministro, un apóstol, un profeta, busca un evangelista, busca a alguien que lo ayude, pero saben que Dios busca adoradores. Si hay algo que Él está buscando, Él no está buscando ministros. Suena polémico eso. Efesios 4:11 dice que Él constituyó, Él los creó, Él los expresó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de edificar al cuerpo, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero el Señor no está buscando profetas, no está buscando apóstoles, Él busca adoradores. Porque un adorador va a poder ejercer en los ministerios del Señor de una manera no errada. Eh, Ahí yo puse la imagen de un perrito, porque una de las traducciones de adoración es proscuneo, que significa lamer la mano como un perro o adorar como un perro. Y van a ver que los perritos son súper fieles, po. Uno puede llegar, no sé, hediondo a la casa y el perrito igual se te va a acercar, no te va a menospreciar. Eh, Uno puede llegar cansado, irritado y el perrito se va a acercar. Y hasta ustedes pueden pegarle una patada al perro o pisarlo sin querer y el perrito igual va a volver. Va a volver. Em, Imagínense eso con el Señor, de alegrarse, así, de estar ahí. Un perrito puede esperar. ¿Se acuerdan la historia de Hachiko, ese perrito que esperó a su amo? Y el tipo había muerto y se quedó ahí esperándolo, esperándolo, esperando. Eh, Imagínense tener un corazón así para el Señor. ¿Mm? David era un hombre así. David fue el primer, al menos en la Biblia, el primer hombre que le dice a Dios, te amo. ¿Mm? Anterior a David no había nadie que le había dicho te amo, Dios. O que haya quedado registrado, porque quizás supongamos que Abraham lo dijo, pero no quedó registrado. No sé. Mm. O Moisés, no sé. Pero David le decía, te amo, Dios, quiero hacerte una casa. No descanso mis párpados con tal de poder hacerte algo. O sea, ese era el deseo de David. Ahora, este diseño del tabernáculo de David, de la adoración continua en 24/7, que fue lo mismo que hizo Obededón en su casa, eh, produjo en Israel el tiempo de mayor expansión. En toda la historia, en toda la era, Israel, donde tuvo mayor territorio, fue en ese tiempo donde funcionaba el tabernáculo de David. Que no era el de Moisés, no era el del sacrificio, era el de la alabanza. Fue el reino más próspero. Riquezas, capacidades, se expandió. Hubo paz.
Y no es que no hubieron guerras, pero ganaban todas las batallas. ¿Mm? Y no era por la expertise de David, sino porque había un pueblo alabando. Entonces imagínense si nosotros al Señor alabamos 24/7. Si en nuestra casa honramos al Señor. No va a haber guerra la cual ustedes no puedan vencer juntamente con el Señor. No habría escasez porque el Señor reina en casa. ¿Mm? Juan 4:23 al 24 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Habla de espíritu porque tiene que ver con esta acción real de conectarme a su espíritu. Y habla en verdad porque también hay mentira dentro de la alabanza y de la adoración. Hay imagen, hay mucha alabanza que hay imagen de hacerlo con un corazón lejano al Señor. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el Señor está buscando adoradores. Él mira la tierra y busca gente que le alabe. Dios se agrada de tu alabanza, se agrada a pesar de los problemas. O sea, ¿saben que es poderosa la alabanza cuando ustedes están agobiados, cuando están cansados? Eh, Cuando eres capaz de reconocer su grandeza a pesar de momentos difíciles. En Hebreos 13:15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Miren lo que está diciendo el autor de Hebreos. Sacrifiquen alabanza, o sea, ya no estemos sacrificando animalitos, nada. Sacrifiquen alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, en ese día difícil, porque un sacrificio es algo que te cuesta. Ese día que tú no tienes ganas de nada, que lo único que quieres es acostarte, que fue un día pésimo, el decir, bueno, yo voy a sacrificar este tiempo para alabar al Señor. Y voy a decir, Señor, a pesar de que este día fue malo, tú eres bueno. A pesar de que este día fue complejo, tú eres perfecto y tú lo llenas todo. Tú multiplicas, a pesar de que ustedes están, no sé, pues puede que algunos estén en escasez, y dicen, Señor, tú multiplicas. A pesar de que ustedes estén heridos, tú sanas. O sea, qué poderoso eso. O sea, es un sacrificio de alabanza. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. El Señor se agrada de ayudar a otro y se agrada de este sacrificio de alabanza que sale del fruto del labio. Entonces, la alabanza no es un relleno. La alabanza no es opcional. Saben que puede ser opcional, pero van a tener muy poca vida del Señor. Em, la alabanza es el lugar donde Dios habita. ¿Quieren que Dios habite en medio de su hogar? Sean adoradores. ¿Quieren que Dios habite en medio de sus corazones? Sean adoradores. Es que me cuesta, es que es difícil. Por eso es un sacrificio. Em, Y, y le invito a que sea gente que sean gente que alaba al Señor, que dentro de su playlist tengan alabanza, que se aparten. Si no tocan un instrumento en casa, pongan un parlantito con Bluetooth y alaben al Señor. ¿Mm? Cuando les vaya mal, glorifiquen al Señor con palabras, quizás ni siquiera con un cántico, decir, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres glorioso. Al proclamar eso, se empieza a manifestar su rey, porque se siente honrado el Señor. Él se siente honrado en medio de la alabanza. La alabanza es un acto vital que necesitamos. Y como les decía, el tiempo donde mayor claridad se vio del Señor en medio de Israel fue el tiempo donde Israel le alabó bien, donde, donde David tenía turnos de adoración tenía 4 turnos en este tabernáculo de David. Y la palabra dice que él quiere restaurar el tabernáculo de David. ¿Mm? Entonces, y esa restauración es que hay una tienda viva que le alabe. Y que va más allá de las 24 horas. Claro, no podemos estar 24 horas cantando, pero que nuestra vida sea una expresión de alabanza, o sea, nuestra vida sea una expresión de honra, que a la hora de hablar uno diga, esta persona honra al Señor porque es cuidadoso, porque es atento, porque está lleno de amor, porque perdona fácilmente. O sea, todo eso adora al Señor. Todo eso glorifica al Señor, el tener formas así y actitudes. Entonces, les dejo la invitación y yo me sumo a eso también, de poder ir más allá, de poder ser esos obededón que viven en función, buenos anfitriones de la presencia del Señor, para que Él habite en medio de nuestros hogares. Amén. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir, mencionar.
Este es el momento. ¿Nada? ¿En serio nada? ¿Viste que me siento solo hablando así todo el rato? Hola Jordan, yo por acá, Ronnie. eh, para que no se sienta tan solo, solamente añadir esto último, el tema de la oración es muy importante, em, te limpia por dentro el alma. En mi caso personal, yo lo hago con el alma. Eh, estoy, estoy recién en esto, pero es como que siempre lo supe que tenía que terminar de esta forma y cada vez me siento mejor, Jordan. También el tema de la dependencia de Dios, que ahí también hablaste en el principio, de que tenéis que vivir en función de, yo creo que estoy cumpliendo con todo eso, no quiero ser como autorreferente, pero en mi día a día es así y lo hablo como mi experiencia personal. Eh, yo cuando voy a la congregación, mi canto es de agradecimiento, lo hago con el alma y me sirve bastante, bastante. Creo que voy creciendo, no a pasos agigantados como a uno le gustaría, pero voy avanzando eh, en esta carrera del Señor que dice que lo importante es llegar a la meta, no importa el lugar, primero, segundo, tercero, lo importante es llegar. Y creo que la adoración en gran parte me ha sanado mucho, mucho. Quiero seguir creciendo, aprendiendo cosas que uno no sabía, por ejemplo, el tema de la reina. eh, yo no tenía idea que existen dos entidades que son muy parecidas, que querubín y lucero. Entonces, todas esas cosas a mí siempre me han interesado. Es importante saber su origen, el propósito. Todos tenemos un propósito. Dios nos creó con un propósito, descubrirlo. eh, todos somos una persona única. Eso quería comentar. Gracias. Súper. Gracias, amigo. Y es verdad. Bueno, a seguir expandiendo esto de la alabanza. Me interesa de que quede claro, quizás ya lo saben, pero que podamos vivir, necesitamos todos, todos. Yo también necesito el poder poner al Señor como prioridad, como primero y poder alabarlo. Miren, estaba buscando unos versos para que vean lo potente de la alabanza. No sé. Esto sale en Hechos 16. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Miren, eso estaban haciendo, estaban alabando, cantando himnos a Dios. Y los presos escuchaban. ¿Ya? De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Al despertar el carcelero y ver las puertas abiertas de la cárcel sacó su espada y se iba a matar, porque claro, porque si lo pillaban así tenía que morir por Roma, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, él se arrepintió producto de esa acción. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó la herida. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos, llevándolo a su hogar y les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios. Mire, se convirtió el carcelero romano solamente por una alabanza, una acción de estar cantando himnos. ¿Qué pasó? Manifestó al Señor y se provocó un terremoto. Es poderoso, o sea, esto ustedes en casa, ustedes pueden estar alabando al Señor y no saben cómo impacta al vecino, impacta al que está, no sé, yo vivo en un departamento, cuando adoramos al Señor,
Yo tengo fe de que esa alabanza no solo bendice mi vida, sino que está ministrando el ambiente de la comuna, del edificio, de la persona que vive abajo, al frente mío, al lado, y que quizá alguno está pasando por un pensamiento de depresión y se abre esa cárcel. ¿M? O alguno tiene pensamiento suicida y se abren esas cárceles. O alguien está en tráfico y se empiezan a abrir, a salir la luz, así como pasó aquí. ¿M? Y aquí hay otro verso, Mateo 26. Esto fue antes de Jesús ir al Getsemaní, antes de ir a la cruz. Dice, mientras comía, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed de ella, perdón, porque esto es mi sangre, nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecado. Yo os digo de que de ahora y después de esto, verso 30. Este verso nunca se lee. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Siempre sabemos el tiempo de la cena, de cómo Jesús le habla del pacto y háganlo en memoria de mí, dice Jesús. Pero después tuvo un tiempo para alabar al Señor, antes de ir a la cruz, antes de ir al Getsemaní. En el verso 30 dice, y después de cantar un himno, salieron al monte del olivo. O sea, Jesús también cantó, también tuvo un tiempo de alabanza con sus discípulos. ¿Mm? No tenían guitarra, fue a capela la cosa ahí. Como... Entonces, antes de una buena decisión, antes de una acción potente, antes de cualquier momento, alabar al Señor nos pone en una posición de orden y manifiesta su presencia en medio de nosotros. Lo hicieron, lo hicieron. Entonces van a ver cómo estas acciones provocaron grandes cambios. ¿Mm? Así que eso, amados, no les quito más tiempo. Jaime, no, pues, la Virginia levantó la mano. Sí, yo quiero contar que bueno, en el after yo coloco adoración todos los días, ya canciones, eh, bueno, y un día en específico ¿Mm? estábamos escuchando una canción y yo tengo una pequeña que es autista que, bueno, ha avanzado mucho en esa casa y resulta de que la monita estaba cantando. Uno no se da cuenta cómo la adoración va transformando, va cambiando a estos pequeños y uno va notando cómo se van eh, envolviendo y se ponen a adorar y empiezan a adorar con felicidad, en gozo y empiezan a entrar en un ambiente tan hermoso y después esos niños llegan como puente de luz a sus hogares a cantar canciones del Padre, a nombrar al Padre. Y eso es maravilloso porque son hogares la mayoría que no conocen del Señor. Y eso es lo que uno como hermano en Cristo, como el Evangelio que uno debe llevar, ¿cierto? Debe ir llevando luz, luz. Y ellos en este momento están entregando evangelio, están llevando luz a sus hogares a través de, por ejemplo, la adoración. Se Mm, saben muchos temas, de hecho, se saben muchos temas de Andrés, de Andrés Avendaño, y es maravilloso como ellos van siendo puentes de luz. qué lindo, está bonito eso. Y es poderoso, Sí. porque de la boca de los niños y de los que maman, dice la palabra que Él fundó la fortaleza. Un niño que adora al Señor es muy poderoso, muy poderoso. Entonces, bueno, esa invitación a seguir alabando al Señor, a cuando estén en un momento triste y complejo, alaben, hagan ese sacrificio de alabanza, hagan ese ejercicio. Les va a costar, yo sé, porque es un sacrificio. El sacrificio es morir, pero háganlo y van a ver cómo hay una respuesta del cielo en función de eso. O sea, el Señor va a ver, se va a sentir honrado, se va a sentir amado, porque qué hijo que ante alguna dificultad no va al Padre. O sea, si mi hija necesitan algo, me dolería mucho que lo intenten resolver sola y no vayan a mí. ¿Mm? Entonces, lo mismo en este caso. Así No, que yo viví le- profesora siempre, desde la cuna.
Quedó abierto el silencio. Entonces, hagan esa acción de poder alabar al Señor como un ejercicio práctico. Amén. Oremos para cerrar. Oremos y cerramos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta instancia que nos permite estar delante de tu presencia junto con cada uno de mis hermanos y hermanas. Y oramos, Señor, para más allá de entender lo que escuchamos, queremos tener un corazón cercano a ti, Señor. No queremos ser como lo que se menciona en Isaías, de personas que te cantan, que te alaban, pero que sus corazones están lejanos. Y oramos para que toda grosura del corazón, para que todo adormecimiento en nuestro espíritu, en nuestro ser, Señor, que no permite adorar, que no nos permite alabar, que no nos permite levantar estos sacrificios de alabanza, que nos distraen en estos tiempos, Señor, o que menospreciamos, si en algún momento hemos menospreciado el tiempo de alabanza. Hoy te pedimos perdón, queremos ser adoradores, esos adoradores que tú buscas, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Remueve todo manto de falsedad, todo manto de religiosidad en nuestras formas. Queremos, queremos ser sensibles a tu espíritu, Señor. Transforma nuestro corazón. Tu palabra dice de que tú renuevas nuestro corazón y saca el corazón de piedra y pone uno de carne. Y si el nuestro se ha dañado tanto, Señor, se ha distraído tanto, se ha mezclado con tanta tiniebla, decimos, crea en nosotros, Señor, un corazón puro, un corazón limpio, que te ame profundamente, Señor. Queremos, no queremos solo saber de ti o vivir cosas que nos enseñan, sino que queremos ser cercanos a ti, el poder recostar nuestra cabeza en tu pecho, Señor, el poder amarte, el poder alabarte de manera genuina, Señor. Remueve todo velo que nos separa de tu presencia. Ya fue juzgado, ya fue quebrado el velo del templo, Señor. Pero si aún existen esas vendas mágicas en nosotros, esos velos que no nos permiten ser sensibles a la alabanza, a ti, a tu presencia, sean removidos y podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Bendigo a cada uno de mis hermanos esta semana, que sea una semana llena de ti, llena de tu gracia, Señor. Que tu obra sea completada en ellos, que, que puedan profundizar mucho más en ti. Y también yo hacia ti, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Decimos que no hay otro como tú, que no hay nadie más poderoso que tu presencia. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres glorioso, Señor. Tú venciste la muerte, te llevaste cautivo a la cautividad y diste dones a nuestras familias, a nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te glorificamos y decimos, tú eres el Señor de todo, tú gobiernas por sobre todo, que no hay otro como tú. Te bendecimos y te damos gracias por tu amor infinito, por tu amor inalterable, por ese amor que se dio por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, amigos, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, estén muy bien. Bueno,